Ya estamos con el doctor Agustín Carsten. Agustín, qué honor que nos recibas en esta que va a ser, muy probablemente, tenemos entendido, la última entrevista antes de que vueles a Basilea a asumir tu nueva responsabilidad en el Banco de Pagos Internacionales. Así es, un placer tenerlos aquí en Banco de México. A ver, hace algunas semanas el propio Banco de México, en esta encuesta que hace entre líderes, llamaba mucho la atención la encuesta porque hay problemas de seguridad o de inseguridad, hay problemas económicos, hay problemas de distinto tipo, pero el punto central para todos los encuestados era que querían certidumbre. Sí. Certidumbre económica, certidumbre política, certidumbre jurídica. Uno de los méritos indudables que has tenido en tu gestión al frente como gobernador del Banco de México es haber dado certidumbre, por lo menos en todo lo que atañe al Banco de México en esos puntos. Sí, sin duda, yo creo que eso ha sido no resultado de la casualidad, es una meta muy específica que tenemos aquí en el banco. Como bien saben, pues en el quehacer financiero, pues mucho de los movimientos en precios, de la estabilidad cambiaria, de tasas, etcétera, e incluso de los precios que entran en el INPC, pues son las expectativas. Y las expectativas hay que irlas conduciendo, influyendo y anclando. Y para anclar las expectativas hay que dar certidumbre. Entonces sí es algo que hemos procurado. La misma ley del banco, la autonomía del banco debe ser un factor de certidumbre. Vas ya casi a la mitad, un poco más de tu segundo periodo, ya son muchos años frente al banco y hemos visto que has tenido aquí en México, aquí dentro de este Banco Central, una economía a nivel mundial muy fluctuante y muy complicada. Sí, sin duda no ha sido un periodo tranquilo. Yo creo que el común denominador de todos los años que he estado aquí, pues es de que la crisis financiera global no se ha terminado de superar. Ha venido pasando por diferentes etapas, quizá ya estemos en etapa final, pero de hecho, pues uno de los retos que voy a estar ayudando a otros colegas bancos centrales es precisamente en cómo normalizar las políticas monetarias en los principales países del mundo, porque no podemos decir que ya se superó completamente la crisis, cuando por ejemplo pues hay países que todavía tienen tasas de interés negativas o que su banco central expandió tremendamente su cantidad de dinero. Entonces eso hay que traerlo de regreso a una dimensión normal y ese va a ser un reto muy importante al cual me voy a enfrentar en Basilea. La última vez que platicamos fue exactamente un día antes de la elección de Estados Unidos. Y tú nos decías aquí en este espacio los problemas graves que podían venir a la economía nacional e internacional en la hipotético caso, todavía se veía como muy hipotético, Sí. de que Donald Trump ganara la presidencia estadounidense. Ha pasado un año, un poquito más de un año desde entonces, Donald Trump es presidente. ¿Cómo evalúas ahora la coyuntura internacional y dentro de eso la coyuntura de México? Bueno, sin duda el presidente Trump le ha metido pues una dinámica muy diferente. El presidente Trump pues ha venido a cuestionar muchas cosas que se tomaban como dadas, digamos por ejemplo el tema de el multilateralismo, la cooperación internacional, los mercados abiertos, pues sí ha habido un cuestionamiento sobre ellos, bajo un argumento que es un tanto nuevo, que es el hecho de que pues quizá estos procesos de apertura no han sido justos, no han sido equitativos, ¿no? Y bueno, pues obviamente eso se ha sumado a otros fenómenos en otras partes del mundo, lo cual también por sí mismo sería meritorio analizar, pero tenemos el caso, por ejemplo, de Brexit, ¿no? Tenemos pues temas de populismo en Europa. Entonces,
Pues la verdad es que sí se han cuestionado temas sobre la globalización, mucho yo creo que influido por la crisis financiera global. Y en todo ese ámbito de identificar grupos de la sociedad que se podrían pensar abandonados en toda esta globalización, surge el sentimiento contra México en Estados Unidos. Y bueno, pues sí, ciertamente... ¿Qué tanto percibes el sentimiento contra México en Estados Unidos? ¿Es parte de un discurso de ciertos sectores o es algo más extendido? Yo creo que es muy prevaleciente en un grupo de la sociedad que supo capturar muy bien Trump y que son los estados del el medio oeste, de lo que era la parte productiva tradicional, ¿no? De las grandes fundidoras, de las armadoras de coches, etcétera, etcétera, donde pues el cambio tecnológico y también pues el hecho de que no se modernizaron ni la fuerza laboral ni la fuerza física, eso ha hecho que haya un proceso de desinversión. A ver, en este momento ya lo hecho está, pero ¿cómo podemos blindar la economía mexicana para que pueda enfrentar este antimexicanismo en Estados Unidos, de Estados Unidos hacia nosotros, y para poder que nos vaya bien? Bueno, yo creo que el gobierno mexicano ha enfrentado bien la negociación, enfatizar el tema de modernización, enfatizar de traer nuevos sectores que antes estaban fuera del TLC al TLC. Eso otra vez regresamos al tema de certidumbre. En eso México tiene mucho que aportar, ¿no? Son los sectores de energía, de comunicaciones, el laboral, ecológico, que antes para nosotros era muy difícil hablar o imposible hablar de ellos en un contexto de TLC y ahora sí se pueden poner sobre la mesa. Entonces, digamos, también el tiempo yo creo que hasta cierto punto han hecho salir algunas voces que estaban medio apagadas en Estados Unidos, donde ellos también reconocen que han obtenido ventaja del TLC. Entonces, yo creo que hay que seguir persistiendo en el TLC. También pues hay que empezar a buscar mercados alternativos, porque también no podemos, pues como se dice, poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Este discurso que ha impuesto Donald Trump se relaciona con algo que tú comentabas antes y que será también tu nueva responsabilidad allá en Basilea, que es la cotización de las monedas, ¿no? Parte del discurso de Donald Trump es decir, China tiene su moneda sobrevalorada, la manipula. La manipula, las monedas, están manipulando los mercados internacionales y bueno, y hemos tenido consecuencias en muchas ocasiones de cómo estas manipulaciones golpean los mercados y golpean también nuestro mercado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hasta qué medida se puede controlar a un mercado que en última instancia es tan abierto, tan global que es muy difícil poner regulaciones? Bueno, yo entiendo, yo comparto esta idea que acabas de expresar de que es muy difícil establecer políticas específicas. Digamos, en el caso de China posiblemente pues haya más intervención del gobierno que lo que sucede en otros países, pero aún así hay que reconocer que ha habido un gran esfuerzo de los chinos de modernizar su mercado cambiario. Ahora, esa preocupación que ha expresado Trump sobre el valor de las monedas, pues difícilmente se puede aplicar al caso de México, porque la realidad sí se ha depreciado un poco el peso, muchas veces pues simplemente por declaraciones o tweets del presidente Trump. Claro. Entonces no ha sido el resultado de acciones específicas nuestras. De hecho, lo que nosotros hemos tratado de hacer es no dejar que el tipo de cambio se nos deprecie tanto para que no tengamos inflaciones altas. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos subido las tasas de interés para que el peso no se deprecie. Lo que a ellos les interesa es de que el peso no se deprecie mucho para que no se vuelva más competitivo.
Obviamente nosotros no hemos procurado eso. Ahora, en nuestro caso, la coyuntura es difícil, Sí. porque estamos no solamente con la renegociación del Tratado de Comercio, con una campaña electoral ya en ciernes, con el tema de la reforma fiscal en Estados Unidos, que también puede afectar. Estamos viendo un cierto repunte de la inflación, no grave todavía, pero sí un cierto repunte de la inflación. Tú lo decías, se han tenido que aumentar las tasas. ¿Cómo ves el contexto global de todos esos elementos de cara a lo que viene? Bueno, uno que yo espero baje, digamos, de preocupación es el tema inflacionario. Sí, ciertamente tuvimos dos choques muy fuertes este año. Uno que era indispensable, que era la liberalización de los precios de los energéticos, en particular Lo que de la las gente llamó el gasolinas. gasolinazo, ¿no? Exactamente. Y el otro tema, pues sí ha sido el comportamiento del tipo de cambio, no únicamente estos meses, sino ya desde hace varios años, porque se nos han encadenado los choques. Primero fue el precio del petróleo, la plataforma de producción, después fue la normalización, el inicio de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos y después todo este evento alrededor de NAFTA y del presidente Trump. Sin embargo, nosotros pensamos, y ya hay varios indicios al respecto, de que muy al inicio del próximo año va a haber un declive importante en inflación y que pues es muy probable que... ¿Por qué va a haber un declive muy importante en la inflación? Bueno, parte porque no se va a repetir el aumento en el precio de las gasolinas. Claro. Eso fue un evento de cerrar una brecha y esa brecha pues en términos generales se ha mantenido prácticamente cerrada, ¿no? Eso es una razón muy importante. Segundo, pues tampoco anticipamos pues mayores choques por el lado del tipo de cambio, ¿no? Si acaso, ciertamente el tema del TLC es importante, pero yo creo que ya algún efecto del TLC está incorporado en el precio de... ¿Y el proceso electoral cómo va a influir? Perdón, el tema fiscal, antes de pasar al proceso, Sí. el tema fiscal de Estados Unidos, ¿ves viable la reforma que propuso Trump? Y de acuerdo a eso, ¿qué tanto impactaría? Todavía hay que ver los detalles, las grandes ideas, digamos como que todavía no sabemos bien cuál va a ser la versión final, ¿no? Si es que hay versión final, pero si hay un avance muy importante en bajar la tasa de impuesto corporativa, esto se debería de analizar en el contexto también de NAFTA y en el contexto de cuáles son las circunstancias económicas de México. Uno sí puede pensar que podría haber algunos escenarios donde debamos de repensar nuestro esquema fiscal, pero incluso viendo hacia los próximos años, porque también México no es un país que tenga grandes ingresos del lado tributario. Sí, y no se puede reinventar el país. Y hay muchos gastos que están ya en curso de ir creciendo. Los gastos de salud, los gastos de educación, los gastos de seguridad. Y los ingresos, como el petróleo, cada vez han ido disminuyendo. Exactamente. Entonces hay que ir buscando fuentes alternas de ingreso y también de alguna manera irnos adelantando a los gastos que ya están comprometidos. Agustín, y regresando un poco al tema electoral, vienen 6 meses pues, un poco convulsos, digamos, porque van a ser campañas presidenciales donde tenemos a muchos candidatos, unos mucho más populistas que otros, enfrentados entre sí. ¿Eso qué tanto va a afectar la economía o la estabilidad de México? Bueno, pues ciertamente las dinámicas de las elecciones pues, son difíciles de predecir. En materia económica, digamos, ciertamente algo en lo cual yo confío pues, es en las instituciones que tenemos. Por ejemplo, en materia del Banco de México, pues el Banco de México va a seguir haciendo lo mismo, independientemente de quién sea el siguiente
ejecutivo. Porque para la gente que nos está viendo, la posición de quien llegue en tu lugar es transaccional, o sea, se queda todavía tiempo después de que gane el nuevo presidente, un tiempo correcto. más, Son y se 4 puede años. reelegir. Exactamente. 4 años más, quién Y sabe, además ¿no? las decisiones del banco son colegiadas y el voto del gobernador pesa igual que la de cada uno de los otros 4 miembros de la Junta. Entonces son decisiones colegiadas con un mandato muy específico, un mandato que no depende del ciclo político, es un mandato que está en la Constitución, que es de mantener una inflación baja y estable. Entonces el Banco de México va a hacer su tarea y va a hacer todo lo posible para que esa meta se cumpla. El paquete fiscal, bueno, pues ya lo vimos, se aprobó, fue un paquete sólido, responsable, que eso nos debería dar certidumbre, cuando menos durante todo el próximo año. Después, pues está el tema y aquí ustedes pues también seguramente tienen su opinión, pero yo creo que difícilmente uno puede pensar que en este esquema político que tenemos, de que haya algún presidente que tenga un Congreso completamente mayoritario. Y entonces yo creo que eso pues, se va a prestar a que haya pesos y contrapesos y que en términos generales pues, yo esperaría que el proceso en que anda México se sostenga. Un proceso que sí ha dejado de producir resultados inmediatos, pero donde yo sí creo que se han tomado decisiones de gran envergadura y que nos dejan en una buena posición para crecer más en años subsecuentes. A ver, hay, por supuesto, aquí en México, con estas decisiones muy conservadoras que se han tomado, una base sólida sin haber sido irresponsables, ¿no? Muchas veces quisiéramos tener mucho más acceso a otras cosas, pero ha sido muy responsable, ¿no? Sí. De hecho, digamos, siempre en política económica hay esta tentación de tomar medidas que en principio podrían generar un resultado muy inmediato, pero un gran costo en el futuro. Y realmente mantener bajo control esas tentaciones es parte del arte de gobernar bien, ¿no? Porque yo ciertamente soy de los creyentes que pues hay que ir construyendo la fortaleza del país poco a poco y que pues no hay otra realidad, o sea, los países que quieren resolver el tema por caminos falsos pues normalmente acaban en situaciones peores. Y yo creo que en México es lo que hemos venido haciendo y también hay que reconocer que todavía tenemos retos en ese campo. Uno de los retos, tú lo has dicho en muchas oportunidades, es que el crecimiento interno, la capacidad de consumo, de ingresos, tiene que crecer para poner también al país en otros niveles. Por supuesto. Digamos, lo que es indispensable es que el PIB per cápita y la distribución del PIB en México mejore. Vamos progresando. Digamos, esto se conecta mucho con este debate reciente que ha habido alrededor de los salarios mínimos, donde el Banco de México, pues la realidad es que no estamos en contra de que la gente tenga mayores salarios, pero sí llevar esos mayores salarios de forma que sea sostenible, ¿no? Y ponerle mínimo a los salarios, tener un mínimo en el salario, pues sí hay que reconocer que muchas gentes que podrían estar en la formalidad y que no están por el salario mínimo. Ahora, si se puede lograr que la productividad de la gente aumente y que vayamos abatiendo la informalidad y subiendo el nivel de los salarios en México, sería ideal. Pero eso es un mundo ideal. ¿Qué porcentaje de la gente trabaja en la informalidad? Es altísimo. Sí, es cerca del 60%. Entonces, por eso ponerle más trabas o más costos a la creación de trabajos formales, pues a mí se me hace que es difícil. También entiendo la realidad de que un salario mínimo es muy bajo, pero normalmente la gente no se queda por un tiempo largo ganando salarios mínimos. Entonces, bueno, son diferentes balances que siempre en política económica hay que estar buscando. A ver, regresemos a la certidumbre. Hace unas horas el PRI, no está todavía registrado, pero anunció José Antonio Meade su intención de ser candidato del PRI. Es un hombre
que ha sido secretario de Hacienda en 2 oportunidades. Si no me equivoco, el primer trabajo público importante lo recibió de Agustín Carstens hace ya muchos años. ¿Aporta eso a la certidumbre de la que hablábamos? Pues yo creo que sí, digamos, ciertamente es una gente que tiene una claridad bastante notable sobre los retos que tiene el país, desde el ámbito muy micro, muy social, muy de comunidades aisladas, que es la ventaja que le dio trabajar el Cedesol, desde los temas globales, ¿no? Porque fue canciller y fue ministro de Hacienda. Es una gente que tiene una gran capacidad de aprendizaje, gran capacidad de análisis, gran capacidad de comunicación. ¿Cuál fue el primer trabajo que tú le diste? Fue director general de banca múltiple, de banca y ahorro en la subsecretaría. Cuando yo era subsecretario en el año 2000 con Francisco Gil Díaz, a él lo invité a que fuera director general de banca múltiple. Y el secretario de Hacienda, Mitt, y el gobernador Carsten, no es fácil. O sea, por más que tengan una misma formación, por más que vengan prácticamente de una misma escuela económica también, y demás, los intereses a veces son contradictorios, ¿no? Que tiene que defender un secretario de Hacienda y que tiene que defender un gobernador. ¿Cómo trabajaron ustedes? Pues yo diría que muy bien, una relación de altísimo respeto institucional. Y sí, pues lo que tú dices es que los dos nos dimos cuenta de que hay momentos donde, por ejemplo, simplemente las tasas de interés, pues si nosotros subimos las tasas de interés, subimos el costo de la deuda y le hacemos más difícil la tarea a él, ¿no? Claro. Ahora, si nosotros tratamos de ser pues consecuentes con él y no subir la tasa de interés en el corto plazo, la inflación se nos va en contra y entonces nos va a salir más costosa a nosotros y a ellos también. Entonces, pues la verdad es de que él se convenció de que era adecuado que nosotros tomáramos decisiones oportunas, porque así atajábamos los problemas de fondo de manera mucho más oportuna, ¿no? Entonces, digamos, a través del diálogo, de la buena voluntad, de decir que, digamos, una cosa que mucha gente piensa es que la autonomía quiere decir que nosotros debemos estar siempre en contra de lo que el Estado quiere hacer, lo cual no es cierto. Digamos, hay muchas instancias donde el Banco de México puede y debe apoyar lo que hace el gobierno en la medida en que eso no vaya en contra de su propio mandato. Y sí hubo, gracias a Dios, muchas ocasiones donde eso pasó. Entonces, al fin del día yo creo que si el Banco de México puede establecer un periodo largo y sostenido de tasas de inflación bajas, las tasas de interés van a ser más bajas y eso le va a facilitar la vida a la Secretaría de Hacienda. Entonces, creo que en la materia cambiaria tomamos muchas decisiones relevantes juntas que nos ayudaron. Por ejemplo, creo que fue muy exitosa toda la estrategia que armamos para bajar la cotización del dólar de 22 a 18.5, que es donde está ahorita, ¿no? La verdad es que sí se tomaron buenas decisiones. Agustín, se nos acabó el tiempo. No nos queda más que felicitarte por el trabajo. Tú lo decías hace un momento, la gente a veces no comprende el peso que tiene la autonomía y el peso que tiene esa autonomía para las labores del Estado y para las labores de todos nosotros. Muchísimas felicidades por el trabajo, mucho éxito. Muchas gracias. Todo lo que viene y bueno, habrá que trabajar mucho. Seguro mucho que éxito y en verdad es un honor que un mexicano esté representando todo el Banco de Pagos allá en Basilea, Suiza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas felicidades. Muchas gracias a ambos, muchas gracias por este diálogo tan amable que hemos tenido siempre y de fondo. Gracias, Agustín. Gracias a ustedes.